Su invitación, señor. Yo debo estar en la lista. ¿Nombre? ¿Stan Lee? Sí, lo siento. No, en serio, Sí, soy Stan Lee. Claro. Y comenzamos con el episodio 179 del CC Podcast. Y estamos Joe Excelsior, Charlie, Calaca. Ah, caray, me dejaron solo. Bueno, ya se imaginarán que si están escuchando este episodio un poco más retrasado, lo que pasa es que por segunda semana consecutiva no pudimos grabar el CC Podcast. La semana pasada originalmente íbamos a tener este episodio 169 con el tema de Stan Lee, solamente que ahí tuve yo un tema personal, por lo cual no pudimos grabar. Y pues esta semana ya íbamos a grabar normalmente, pero pues tuvimos ahí unas fallas técnicas, también hay otros compromisos pues que estaban fuera de nuestro control, por lo cual no pudimos volver a grabar. Entonces pues obviamente ya les avisamos ahí en Facebook también que no se pudo hacer el nuevo CC Podcast, pero pues como saben no quisiera que se quedaran sin su dosis semanal del podcast, así que pues lamentablemente se van a tener que aguantar otro soliloquio mío. Nada más que en esta ocasión pues no va a ser un CC Podcast especial, sino que lo vamos a manejar como el episodio 179. ¿Por qué? Porque pues Calaca ya había hecho la portada y pues obviamente no me gustaría que se desperdiciara su trabajo. Esta semana pues como siempre vamos a empezar mandando saludos a toda la CC Banda que cada semana nos está escuchando y también que está en Comentemos Cómics Cabrones, el mejor grupo para hablar de cómics en todo Facebook, comenzando obviamente por Edsel. También saludos a Quetza, David, Carlitos Roldán, saludos, y a todos los de Checa Tu Manga, que ya saben que es la mejor página para comprar cómics en todo Facebook. También a Enrique Hurtado, que no se nos olvide, Toño Pérez, Javier Ramos, también a nuestro amigo de YouTube Joaco Enro, a Gabo Velázquez, también nos pidió más bien saludos ahí en el canal de YouTube. Alberto Morales, que no falte su saludo hasta Querétaro, también a Leonardo Navarro y a Jonathan Resendiz de YouTube, que han estado un poquito desaparecidos, igual que no se nos olvide a Jen de la Cápsula Muda, que también al rato tengo unos comentarios de una película que escuché en su podcast, también a Chinaski y a Don Armando de los Marvel Legends México Oficial. Igual también que no se nos olvide a nuestro seguidor de YouTube Dave Odinson, igual que Víctor Pérez Pérez, que también nos mandó saludos, y pues a la banda de Ladron Corps, que como saben es una comunidad donde suben cómics traducidos de DC Comics, los más recientes que no se consiguen, pues ahorita en México no hay ninguno que se publique, pues no hay editorial que los saque. Y pues también saludos a todos a su grupo de Telegram, donde está el administrador peruano que me odia, así que como quieras pues saludos a todos. También que no se nos olvide mandar los saludos a la banda que estuvo comentando ahí en la página de Facebook del CC Podcast sobre que hoy vamos a grabar el tema principal de esta semana. Déjenme les digo quiénes fueron. Pues estaba Víctor Pérez Pérez, Javier Ramos también, aquí están. Dice Javier Ramos, saludos chavos, se les extrañó la semana pasada, estaré al pendiente del programa. Saludos a Javier, que pues se va a tener que aventar otro soliloquio. También a Jafet, los saludos de la Calaca a Jafet, que nos comentaba también del señor del que vamos a hablar en el tema principal, y también pues a Ricky Dante, que es uno de los seguidores de El Calaca, también saludos a él. También que no se nos olviden los saludos de Charlie, como siempre pues saludos a la gente del Take It Sushi, también pues a todos, a los Silver Raiders, a los Tortugos. También que no se nos esté olvidando el Bebote, Fernando González Aguirre, de los que siempre nos han seguido desde que empezamos con el CC Podcast en los 178 episodios anteriores. Y pues también saludos a los amigos del Calaca, como siempre a Jafet, a Aljera, a Diego, grande Diego. Igual también que no se nos olvide pues igualmente a todos los que usualmente reciben un saludo aquí de sus amigos del CC Podcast. Y pues pasando a Cochino Español, pues cada día está más crítico porque pues ustedes saben que antes que el Cochino Español era nuestra sección estrella, nuestra sección también insignia, pero pues como saben pues no hay nada de DC Comics, está todo pausado. Lo último que supimos fue que estaban los outlets donde estaban rematando todo. En el caso de Marvel pues saben que lo está publicando Panochini, la editorial ratera, y pues eso sí les puedo comentar que tuvieron un live esta semana, el día lunes si no me falla la memoria, pues para sacar los lanzamientos que iban a tener en el mes de agosto
de los cómics de Marvel y pues vamos a darle una pequeña revisada a lo que anunciaron. En el caso de estos títulos pues anunciaron obviamente el Amazing Spider-Man 6 de Zeb Wells y John Romita Jr., este controvertido pues título que todos saben que ha generado mucha polémica. De hecho, antes de comenzar también que no se me olvide mencionar que pues tuvieron su live, ya no está el Mr. Spaghetti, el italiano ese que era el encargado, sino que ahora están 3 chavas que la neta no traen nada en el morral. Está bien aburrido el live, nomás puros chistes que no causan gracia y comentarios que pues no se entienden. Igual como siempre están esas páginas y canales de YouTube de sus pagafantas a los que les mandan los cómics gratis y pues obviamente ahí están como focas aplaudiéndoles, pero pues la neta es que las chavas no traen nada, no hacen entretenido el live. Pero ¿a qué voy con este comentario? Pues por ahí me tocó leer gente que decía que pues que no manchen, que sí está muy malo. La realidad es que sí es muy malo este run de Spider-Man, pero no faltaron los defensores de Panochini que decían que pues por 2 haters no iba a pasar, pero pues obviamente es gente que no sabe que el odio a este run de Spider-Man, o esta decepción más bien, pues es a nivel global. Hay mucha gente quejándose de la basura que es este run de Spider-Man, pero pues aquí lo tenemos publicado en formato de grapa. Va a salir el número 6, que si no me falla la memoria ya vendría siendo el 900, creo que sí es el Amazing 900. De hecho anunciaron que van a tener portadas variantes de este título para pues celebrar estos 900 números de Amazing Spider-Man. Entonces pues ahí van a estarla sacando. Me parece que una es exclusiva de voceadores y otra de tienda en línea, como siempre le hacen. Otro de los títulos que anunciaron pues es Avengers, continúa Avengers en formato de grapa. También anunciaron pues que continúan X-Men, los 2 tomos que siguen de X of Swords, de este título que ha estado saliendo, o más bien que ya se va a empezar el crossover de lo de Amanecer X, el X of Swords. En el mes de agosto vamos a tener esos 2 tomos y pues ya terminaría el crossover, me parece que en el mes de septiembre. También Immortal Hulk va a salir el tomo 6, que es el título que más me gusta de todo lo que se está publicando en México. Como ustedes saben, pues yo nada más compro Immortal Hulk y X-Men, son los 2 que más me gustan, pero creo que Immortal Hulk ya está a otro nivel. Igual también entre las sorpresas anunciaron que pues van a publicar Thor, el Thor de Donny Cates, que es el primer tomo, el del Black Winter. Se lo publicó Smash. De hecho pueden checar en YouTube que tengo la reseña de ese tomo que publicó Smash. Smash alcanzó a publicar los primeros 2 tomos recopilatorios del Thor de Donny Cates. Y pues si no lo han leído, les puedo decir que es una historia que pasa después de la etapa de Jason Aaron, donde pues Thor ya es el gobernador de Asgard. Está ahí pues medio aburrido porque está como retirado de ser un héroe y se da cuenta que llega Galactus, por lo cual va a tener que hacer un team up con él. Todo esto pues para combatir a una fuerza que viene de otro universo, que es el Black Winter. Según Galactus es la fuerza que destruyó el universo anterior de donde viene Galactus, y todo esto pues es pues el arco inicial de esta etapa de Donny Cates, que nos deja muchas preguntas de lo que va a venir más adelante. Un tomo muy bueno, también el que sigue, que es el del Dios de las Mentiras, si no me fallaba la memoria, es también muy bueno. Fue el último, de hecho lo sacaron en la última quincena que publicó Smash Marvel, sacaron ese tomo 2 de Thor. Entonces pues igual los pueden conseguir baratos de Smash o pueden esperarse a la versión de Panini. Lo que sí va a estar curioso es ver si los dan más baratos, así como lo hicieron con el Immortal Hulk. Otro de los anuncios que dieron, que también es repollo, es el Venom de Donny Cates. No, mentira, no de Donny Cates, es Al Ewing, también que estaba haciendo Immortal Hulk. Este tomo también lo tuvimos publicado por Smash, el tomo 1, que trae 5 números, Venom del 1 al 5. Aquí es medio pues curioso, porque en realidad Al Ewing nada más escribe el número 1 y el número 5. Lo que viene siendo el 2, 3 y 4 son escritos por Ram y son 2 historias diferentes. Hagan de cuenta que todo esto ocurre después de King in Black. Eddie Brock, por si no lo saben, se volvió el nuevo King in Black después de que eliminó a Null. Y lo que ocurre aquí es que pues tiene que controlar a todos los symbiotes. Por ahí pasa una situación donde entre comillas Venom es asesinado, y por ahí se va, por esa vertiente se va a la etapa de Al Ewing sobre lo que ocurrió con Eddie Brock. Y
los números que escribe Ram son sobre Dylan Brock, el hijo de Eddie, qué es lo que está ocurriendo con él, y pues de cierta manera las historias se entrecruzan. Sí es un formato muy interesante, pero sí es medio pesado porque pues realmente, por ejemplo, a mi parecer se me hacía más interesante lo de Al Ewing y pues te tienes que estar aventando los números de Dylan, entonces pues sí, no están tan chidos. Como quiera, pues ahí está la etapa también, la opción. También ahí está la opción de pues comprar los números que publicó Smash en TPB o pues esperarse a la edición de Panini. Otro de los anuncios sorpresas que sacaron fue que van a sacar en el formato de Must Have, que es el hardcover, una miniserie de Namor que tiene el nombre de, déjenme les digo, es Submariner de Dips del número 1 al número 5, que fue escrito nada menos que por Peter Milligan y con el arte de Esa Rivik, que ustedes saben pues Esa Rivik se volvió legendario por su etapa en Thor con Jason Aaron, y pues a Peter Milligan lo conocemos perfectamente como el escritor de Dark Knight Dark City, también lo conocemos por todos sus trabajos en Vértigo, ustedes saben todo lo que hizo con, por ejemplo, esta miniserie que hizo con Duncan Fegredo de, se me olvidó el nombre, que la publicó Smash hace unos años, se me fue, bueno, él estuvo en Hellblazer, también ahorita aquí les digo cómo estuvo, Shade the Changing Man también, que lo estuvo publicando hace poco Smash. ¿Cómo se llamaba esa miniserie que se aventó en Vértigo? No me quisiera quedar con la duda. Era como de un superhéroe, algo así medio raro. Ahorita les digo cómo se llamaba. Pero sí, es interesante ver esta miniserie, sobre todo que estén publicando el personaje de Namor. Sobre todo pues con lo que está ocurriendo lamentablemente con Tenoch, pues como que se les ocurrió que sería buena idea publicar esto de Namor, pero pues habrá que esperar a ver qué tal. Sobre todo creo que me voy con lo que decía el buen Calaca, sobre que este formato de Must Have como que no tiene ni pies ni cabezas de repente lo que publican. De repente publican, por ejemplo, ya saben que van a sacar el de Demonverse Saga de los New Mutants, y pues publicaron Avengers Forever, también publicaron El Hombre Sin Miedo de Daredevil, como que realmente publican lo que tienen a la mano, y pues ahorita tocó algo de Namor, pues ahí lo van a publicar aquí en México. Y pues lo que les decía del título era Enigma, fueron 8 números que publicó con Duncan Fegredo en Vértigo. Sí, esta miniserie la publicó ya hace unos años, de hecho la publicó Smash en grapa y la publicó también en formato de TPB, parte de la bibliografía de Peter Milligan, así que pues ahí va a estar también la opción de ese título de Namor. Y pues otro anuncio que la verdad no me gustó para nada fue que anunciaron el Marvel Demon Days, me parece que se llama, que es como una especie de manga que hace esta ilustradora Peach Momoko, que es una japonesa que pues ha estado teniendo cierta notoriedad en Marvel. La mera verdad a mí no me gusta para nada, pues porque me ha tocado ver sus portadas, no soy fanático de su arte, pero pues por ejemplo participó en números de Elektra, de Black and White, también estuvo en Darth Vader Black and White, que no sé ni para qué la metieron ahí, y pues dibuja puras cosas así, como que sus historias son muy conceptuales, como que no conoce ni a los personajes, a ella como que nada más le dicen, oye, participa, haz algo, y pues ahí es lo que está haciendo, como que está muy enfocada en su arte y en su trabajo personal, pero pues como que tiene mucho jale con la gente de Marvel. Ya ven que pues los lectores de Marvel usualmente son un poquito más abiertos a ese tipo de colaboraciones, entonces pues ahí les van a estar publicando ese tema de Marvel Demon Days de Peach Momoko. Y pues otros lanzamientos, aprovechando que hicieron este live, pues anunciaron que van a sacar una miniserie de Han Solo y Chewbacca, que me parece que es del joven Han Solo. También el tomo más reciente de Bounty Hunters de los cazarrecompensas, que saben que fue de los títulos principales de Star Wars que todavía están publicándose. Me parece que ya habían anunciado el de Star Wars a secas, y pues seguiría por el orden en septiembre el de Darth Vader, donde ya vamos a estar un poquito más alejados de la tercera miniserie de esto que hemos estado viendo de Imperio Secreto, que todo esto, Imperio Oculto, que es lo que se ha estado publicando con este personaje de Emilia Clarke, que estuvimos viendo en miniseries anteriores de Star Wars. Ya es un poquito más alejado, pero como quiera tiene cierta relación. Y pues anunciaron también el segundo tomo del Mandalorian, de la adaptación de la primera temporada del cómic, en cómic de la serie. Y Prodigy también, el tomo 2 de Mark Millar, de este cómic que del parte del Millar World. Sobre todo aprovechando, pues ya saben que ya va a empezar a publicarse el crossover entre los títulos de
el Millar World, que pues se prometía Mark Millar. De hecho ya lo platicamos en unos episodios anteriores, que pues para entenderle hay que leer todos sus títulos, pero pues obviamente solamente un gran fanático de Mark Millar podría leer todos esos títulos, así pues a ver qué tal va a quedar. Y pues prácticamente fue lo que anunció Panochini este mes, para el mes de agosto, con sus títulos de Marvel. Y pues de otras editoriales también. Ahora no anunció nada de Conan, pues acaban de sacar mucho material del personaje. También, como les decía, he estado leyendo Immortal Hulk, que pues a mi parecer es uno de los mejores títulos que se está publicando de Marvel. Obviamente Smash nos dejó sin Immortal Hulk mucho tiempo, solamente publicó 10 números. Ahorita acabo de leer el tomo 4, que es el de Abomination, que pues lo que está ocurriendo ahí, de hecho pronto voy a sacar la reseña en video, de hecho ya está un poquito atrasada, es que ya vemos más consecuencias del tema del Immortal Hulk. Ya no solamente es esta bestia demoníaca que es el Hulk Diablo o el Hulk Demonio, también como se le conoce, sino que también ya está afectando a otros personajes. Por ahí anda la esposa de Banner, que es Betty Ross. También por ahí anda Rick Jones, que supuestamente estaba muerto en los cómics y por ahí le hacen algo. Sobre todo es un general, el villano principal en esta etapa, que fue como alumno de Thunderbolt Ross, el cual ya murió también en los cómics. Y pues él es el que está manejando una nueva base gamma que lleva el nombre de Base Sombra. Y pues es el que está cazando a Hulk, al Immortal Hulk. Todo esto muy al estilo de los primeros números. De hecho es lo que prometía Al Ewing hace unos años cuando anunció el Immortal Hulk, que iba a llevar mucho el espíritu del primer Hulk, del Hulk original. Todo esto de la persecución, y pues realmente es un título que vale muchísimo la pena y se los recomiendo. Si no lo han leído, pues están muy a tiempo con todo esto que está publicando Panochini de el Immortal Hulk. Así que pues ahí está la recomendación. Ahora pues pasando a nuestra sección de películas, en esta ocasión pues les voy a estar recomendando dos que acabo de ver. La primera de ellas es nada menos que Misión Rescate 2 con Chris Hemsworth con Thor, que pues no tenía muchas ganas de ver la película, pero tiene cierta importancia en el sentido de que fue una de las películas que platicamos por allá de 2020, cuando comenzó el CC Podcast. Teníamos menos de un año de haber empezado. Se dio la pandemia y pues en aquel entonces platicamos el hecho de que se anunciara la película en una etapa donde pues no había estrenos. Recuerden que pues se cerró todo, no había material realmente que ver de estreno, y fue una película que llegó y pues para muchos fue novedad de que fuera un producto lanzado, sobre todo porque pues venía de Netflix. Obviamente ahí ellos tenían la ventaja de que como siempre su material es original, se lanza en línea, no llega a los cines, pues obviamente iba a haber algo nuevo. Salió justamente esto de Misión Rescate, una película entretenida, autoconclusiva, pero el hecho fue de que pues incluso su final era cerrado, pero pues como que se nota, y sobre todo en esta segunda parte se nota como ya quieren hacerle una franquicia, se agregan personajes. Sobre todo creo que el principal que se agrega es Idris Elba, y pues ya se transforma completamente en una franquicia. ¿De qué se trata? Pues resulta que el personaje de Chris Hemsworth, pues mercenario que se dedica a rescatar gente, que lo dábamos por muerto en esta misión que tuvo en la India, pues sí sobrevivió, lo retiraron, estuvo ahí viviendo en Europa, ahí junto a una montaña, todo lastimado. Y pues de repente un día llega Idris Elba y le dice que lo contrataron para una misión, que fue su ex esposa. Pues recordarán que en la primera película se explora un poco sobre que él de cierta manera está aislado del mundo porque falleció un hijo que tenía de cáncer, me parece que falleció, entonces como que sí está muy traumado. Entonces pues el hecho de que su ex esposa esté involucrada pues hace que decida intervenir. Por ahí hasta se rehabilita y él solo, de hecho dicen que duró como 9 meses ahí rehabilitándose y no pudo, pero ahora sí que por el poder del amor, ya nomás ahí como Rocky entrenando en la nieve y en la montaña, ya se pudo restablecer completamente. Y pues ahí tiene una misión que tiene que ver con que tiene que rescatar de una prisión a la que viene siendo pues su ex cuñada, la hermana de su ex esposa, a sus ex sobrinos que pues estaban metidos con los típicos chechenos o así europeos mafiosos así muy rudos. Entonces pues ahí tiene que tener otra misión de rescate Chris Hemsworth. Entonces pues ahí está en Netflix por si alguien la quiere revisar. Y pues la otra película que fue la que yo tenía muchas ganas de ver, de hecho lo platiqué en uno de los últimos también ese podcast, fue la película de Dark Skies. Esta película, que es del 2013 si no me falla la memoria,
fue protagonizada por esta chica que no recuerdo ahorita su nombre, déjenme ahorita lo voy a revisar, pero que fue la protagonista de esta película del oso cocainómano que platicamos hace poco. Se llama Kerry Russell, que también estuvo, pues tengo entendido que es muy famosilla en Estados Unidos porque estuvo en varias series. Yo la mera verdad no la conozco, solamente porque hizo la voz de Wonder Woman en la película de Wonder Woman de 2009, la animada. De hecho ya la platiqué en las Carillouturas en un episodio anterior. Igual también ella estuvo, les digo, en el oso, en el Cocaine Bear, ahí estuvo de protagonista. Y también en esta película también aparece nada menos que J.K. Simmons, de esas curiosidades que aparezca él entre parte del reparto. ¿De qué se trata esta de Dark Skies? Pues es una película de abducción alienígena. No sé si alguna vez han escuchado los episodios originales de ese podcast, los primeritos, donde platicamos las películas de terror. Ahí platiqué de unas películas de abducciones que la mera verdad me daban mucho miedo, me marcaron. Justamente les he platicado en los episodios de películas que nos marcaron. Y pues esta, curiosamente, nunca la había visto. Había visto una parte hace un año o 2 años en el cable, por ahí en Cinemax o uno de esos canales Paramount. Me llamó la atención, la traía en mente, pero fue justamente cuando escuché un episodio de La Hora Muda, saludos a Jen, que ahí estuvieron platicando de esta película de 2013 y dije, pues de una vez la voy a descargar y pues vamos a verla. Entonces realmente es una película que vale mucho la pena. ¿De qué se trata? Pues como les digo, es de abducción, es una familia que está integrada por la mamá, el papá, 2 hijos. El más chavito debe tener unos 8 años, el otro debe tener unos 13, 14 años, yo creo. Entonces pues lo que está ocurriendo es que pues es una familia entre comillas normal. Tienen ciertos problemas porque, por ejemplo, el papá está desempleado, la mamá trabaja mucho vendiendo casas. Entonces lo que ocurre ahí es que se empiezan a dar cuenta que el hijo menor empieza a tener como un amigo imaginario. Luego en la noche empiezan a escuchar ruidos, se despiertan ellos a ver qué está pasando y luego ven que de repente que les saquearon el refri y ponen ahí candados y todo eso, y luego al otro día encuentran así como que les mueven, muy al estilo de Poltergeist, que les mueven ahí las cosas. Entonces pues empieza a asustarse la mamá, piensa que son bromas, por ahí tienen que contratar el servicio de la alarma, que ya no lo estaban pagando por el hecho de que no tenían tanto dinero porque el papá estaba desempleado. Pero pues todo esto empiezan a darse cuenta que como que hay algo oculto, ponen cámaras, todo esto empieza a escalar como usualmente pasan en las películas de abducciones, empiezan a ocurrir cosas que no logran explicar. Luego también hay una parte donde los llegan a culpar de que pueden tener abuso de menores por el hecho de que aparecen marcas en los niños, pero también marcas en ellos. Entonces como que toda su vida se empieza a irse por un camino medio extraño por todo este tema de las abducciones. Y pues obviamente al final están incrédulos, se empiezan a googlear qué es lo que pudo haber ocurrido y se dan cuenta que puede haber algo relacionado con ovnis, con aliens. Luego van a ver a J.K. Simmons, que es el típico cuate loquito que nadie le cree que ha vivido con ovnis, pero como que él conoce muy bien todo lo que le está ocurriendo. Entonces pues ahí se siembra la duda y todo esto lleva a que pues todo esto escale, toda la situación escale y lleve a un desenlace que realmente se me hizo una película muy buena y se los recomiendo. Yo creo que está en mi top automáticamente de mejores películas de abducciones. Ahí les voy a mencionar algunas que pues obviamente yo creo que los que les gusta este tipo de cine pues ya las han visto. Está por ejemplo Señales, que esa no puede faltar. También El Cuarto Contacto, la de Mila Jovovich, también muy buena la película. También está la de... ¿cuál otra? Pues la que les digo que es la película de abducciones que más miedo me ha dado. Es esta de... una que se llama Alien Abduction, de Lake Country Incident. Esa es buenísima, también es tipo La Bruja de Blair con Shaky Cam. Entonces esa también se la recomiendo por si no la han visto. Nada más que está en Prime, en Amazon Prime. Nada más que no la vean ahí porque está doblada. Solamente no tiene opción de inglés con subtítulos, entonces sí se pierde muchísimo con ese doblaje. Búsquenla ahí por medios alternativos, sí se los recomiendo mucho. Entonces también esta película de Dark Skies la incluyo obviamente en esta lista de películas de abducciones, vale muchísimo la pena. Y pues ahora vamos a aprovechar para ver algunas de las noticias que estuvieron ocurriendo en lo que no estuvimos grabando el CC Podcast. Primero pues tuvimos el lamentable fallecimiento de Rubén Moya,
uno de los actores de doblaje que yo creo que es más reconocido pues por su amplia trayectoria. Lo recordarán la mayoría de la gente pues como He-Man. Él fue la voz de el príncipe Adam y de He-Man en pues la serie clásica de Los Amos del Universo. También estuvo participando en franquicias como DC Comics, en las películas de Batman de Christopher Nolan. De hecho, él era la voz usual de Morgan Freeman. A veces, híjole, me da mucho pesar cuando lamentablemente fallecen estos actores de doblaje icónicos, y pues que ya no vamos a volver a escuchar su voz con ciertos actores, como por ejemplo, pues a mí me encantaba escuchar a Morgan Freeman con la voz de Rubén Moya. También estaba este otro actor que era el narrador de Dragon Ball Z, que era el que daba la voz de Harrison Ford. Sobre todo ahorita que va a salir la película esta de Indiana Jones, pues la voz de Harrison Ford usualmente era este otro actor que no recuerdo ahorita su nombre, pero ahorita vamos a ver, es José Labat, Pepe Labat. Sí, que para mí él es icónico como Harrison Ford, y pues ya falleció hace lamentablemente unos años. Entonces ya pues ahorita que les digo va a salir la nueva de Indiana Jones, pues como que no se me antoja tanto escucharla en español. Igual con Rubén Moya, ya escuchar a Morgan Freeman sin su voz pues ya no va a ser lo mismo. También él fue Jack Palance, no sé si se acuerden de Aunque Usted No Lo Crea, no sé si a nuestros escuchas más jóvenes les tocó. También era Zork en las películas de Toy Story, el villano de Buzz Lightyear, entre otros personajes. De hecho aquí estoy viendo que también fue Kingpin en la película de Spider-Verse, que de hecho yo la vi en inglés, nunca las he visto en español, sobre todo rescatando toda esta controversia que hemos estado hablando con el doblaje de las películas de Spider-Verse. También otro pues artista importante que falleció fue, lamentablemente se nos fue el 13 de junio, John Romita Sr., sobre todo que tiene que ver con nuestro tema principal que vamos a ver más adelante, pues uno de los dibujantes icónicos de Spider-Man. Yo creo que si no es que el más icónico, a él le tocó dibujar la muerte de Gwen Stacy. Fue el que, a pesar de que Steve Ditko fue el co-creador y el creador más bien del estilo visual de Spider-Man, pues el que lo definió para las futuras generaciones fue John Romita Sr. También hablamos de él hace poco cuando hablamos de Wolverine. Es co-creador de Wolverine. Es un artista que marcó época, John Romita Sr., y también lamentablemente pues se nos adelantó en el camino. Igual, entre otras notas que vale la pena mencionar que pasaron en los últimos días, pues también estuvo, por ejemplo, saludos a Jafet, que lo mencionamos hace rato. Nos preguntaba que qué nos había parecido lo que fue pues el tráiler de la película de Kraven, que salió hace pues unos días. Lo vamos a platicar la próxima semana que ya estén Calaca y Charlie para que también den su opinión, pero pues les puedo adelantar en mi caso que pues sí está medio interesante escuchar todo esto de pues que quieran hacer. Sobre todo creo que lo que me llama más la atención a mí es que todo mundo dice es como Morbius, o sea, se quedó el estigma de lo que ocurrió con la película de Morbius, de que pues es un personaje de un villano de Spider-Man, que le quieren dar su película, lo quieren manejar como antihéroe, va a tener violencia y al final pues probablemente y lamentablemente no va a funcionar y pues va a quedar así como un proyecto que fue un fracaso. Entonces pues Kraven también, a pesar de que está actuando Aaron Taylor Johnson Kikas, pues esperemos si le vaya bien. Al final pues son películas que son para entretener. Lamentablemente que los estudios pues se van por el lado de que quieren que sean franquicias que generen pues más películas, pues con que sea, me conformo que sea una película entretenida y pues que nos podamos ver a estos personajes en live action. Ya los 6 siniestros y todo esto, que se acuerdan de la escena post créditos de Morbius, pues yo no creo que vaya a avanzar nada, así que pues esperemos si le vaya bien. ¿Qué más hemos visto en esta semana? Pues también salió el tráiler de One Piece, que pues es un anime y un manga japonés, la adaptación de Netflix. Pues esperemos si le vaya bien. Yo no creo que vayan a adaptar toda la obra, que ni siquiera ha terminado en Japón. E igual también vieron, por ahí salieron lo que vienen siendo las fotografías de live action de Avatar, la leyenda de Aang. O recordarán que hace unos años Shyamalan lo adaptó en una película, pero acá van a sacar una serie. Pues igual esperemos que esta apuesta de Netflix pues le resulte. Yo creo que al final son, a pesar de que pueda sonar pesimista, son
pues apuestas arriesgadas que no es 100% seguro que vayan a funcionar. También vamos a ver otras notas que estuvieron, lo de Tenoch Huerta también, creo que eso vale la pena mencionarlo. Espero no genere mucha polémica y sobre todo decirles que esta es mi opinión personal. Pues andan cancelando a Tenoch, al parecer por lo que estuve viendo tuvo un problema con esta chica saxofonista que pues recordarán que tuvo pues una relación con un político y este le terminó lanzando ácido en la cara, entonces ella se volvió una activista muy conocida. Y pues ahora resulta que Tenoch Huerta, que pues todos saben que es Namor en el universo de Marvel, pues al parecer tuvieron ahí una relación, supuestamente no terminó nada bien y esta muchacha ahora pues lo está acusando de acoso sexual y abuso sexual. Entonces pues en mi opinión muy personal, espero y no se vayan a ofender con lo que les voy a decir, pero pues yo creo que Tenoch sí debió de haber sido un poquito más precavido. No porque yo diga que esté mal, es más, si Tenoch le hizo eso a esa muchacha, pues ojalá y lo castiguen y que ahora sí que reciba su merecido. Eso sí, nunca lo voy a quitar, pero si en realidad son falsas las acusaciones, pues yo creo que Tenoch debió de haber tenido un poquito más de cuidado en el sentido de que, pues si eres una figura pública, sobre todo es eso, que si eres una figura pública y en esta sociedad actual donde pues te pueden cancelar por cualquier cosa, pues debió de haber pensado un poquito mejor las personas con las que se involucra. Creo que siempre hay que tener cuidado en ese sentido, pero como les digo y les repito, si es que es cierto que él tuvo la culpa y son ciertas estas acusaciones, pues al final que pague lo que hizo, que tenga justicia esta muchacha, o más bien que al final la persona, la verdadera víctima, que reciba justicia, es lo que les puedo decir. También otro que se nos adelantó, ahora sí que prácticamente fueron puros fallecimientos y tragedias esta quincena que no grabamos. Se nos fue Nino Canún, que pues ustedes saben que tuvo este programa de ¿Usted qué opina?, donde tocaba diversos temas, pero curiosamente hubo uno en los 90s donde habló de los cómics. Ahí estuvo gente como J.G. Holguín, el ídolo de Charlie, Oscar González Loyo, el ídolo de Charlie, y pues otros personajes. Ahí andaba Humberto Ramos, que no sé si sea ídolo de Charlie, también que curiosamente Ramos ahí todavía era de la secta de Oscar González Loyo. También ahí andan otras personas pues relacionadas con la historieta. Y pues estuvieron hablando sobre todo porque era la época del boom de la muerte de Superman. Todo eso se estuvo viendo en ese programa. Se los recomiendo que lo busquen en YouTube. Lo encuentran como ¿Y usted qué opina? Comics. Así lo pueden encontrar en varias partes. Y pues vale la pena ver cómo era la chaviza de aquel entonces, lo que opinaba de los cómics. Y sobre todo pues era les digo, la época de la muerte de Superman, de la caída del murciélago, y ver pues cómo se manejaba, qué era lo que pedía la gente en aquel entonces, y pues una sociedad muy diferente que a la cual vivimos actualmente. Entonces pues sí, vale la pena darle una checada. También mencionarles que se cumplieron 34 años del lanzamiento de Batman de Michael Keaton, que pues está más viva que nunca. Ese pues sí, yo creo que es algo que vale la pena mencionarlo. Una película que pues no pasa de moda. Yo creo que si tienen oportunidad, chequenla en estos días, y sobre todo pues por otras circunstancias que están más vigentes, pues Michael Keaton es un Batman icónico. Así que pues yo creo que hasta aquí le dejamos con las noticias de esta semana. Y pues ahora sí, como ven, si nos vamos con las carillouturas de esta semana, tuvimos la sección dedicada nada menos que a la película de Superman Batman Apocalypse. Esta película adaptó el arco de la superchica de Krypton, de este mismo título de Superman Batman de Jeff Loeb con Michael Turner, que pues era el regreso triunfal de Supergirl de Kara Zor-El. Y pues después de esto pues regresamos para el tema principal. Pero antes de eso, nada más mencionarles que si se preguntan por qué no he hablado de la película de The Flash, pues mejor vamos a esperar a la próxima semana que ya estén Charlie y la Calaca para hablar ahora sí qué nos pareció la película. Así que pues ese tema hasta la siguiente semana. Así que vámonos con las carillouturas. Yo sé lo ocupados que están, pero es justo que sean los primeros en saber. Ustedes, los primeros en arriesgarse por un perfecto extraño. Estamos aquí porque cada uno de nosotros, a su manera, ha luchado por ser lo que es. ¿Y a qué mejor papel podría aspirar cualquiera que al de héroe? Así que permítanme volver a presentar a mi prima Kara Zor-El, o como el mundo llegará a conocerla, Superchica.
Hola amigos, aquí Joe del CC Podcast y sean bienvenidos nuevamente a las Cariyouturas, la sección que si están escuchando ustedes en YouTube es porque ustedes quieren y si nos están escuchando en audio es porque les acabamos de imponer la sección en el podcast. Como cada vez que tenemos un episodio nuevo vamos a hablar de un proyecto animado ya sea de DC Comics o de Marvel. Actualmente estamos revisando todo el universo animado de DC Comics en películas, por lo cual hoy toca revisar otro de los grandes clásicos modernos en animación por parte de Warner Brothers y de DC Comics. Se trata nada menos que de Superman Batman Apocalipsis, película estrenada en el año 2010, la cual adapta otro de los arcos argumentales del cómic de Superman Batman de Jeff Loeb. En el caso de esta película, pues adapta el segundo arco, el bien llamado La Superchica de Krypton. En el caso de la dirección, pues tenemos una vieja conocida encargándose de esto, la cual es Lauren Montgomery, la cual recordarán ya que dirigió películas como la de Wonder Woman, la cual ya hablamos en un episodio anterior. También estuvo en Green Lantern First Flight y pues estuvo trabajando en otras películas, ya sea como animadora o como productora. De hecho, también aquí en Superman Batman Apocalypse trabaja justamente también como productora de este proyecto. En el caso de la adaptación del cómic, como saben, pues la historia original fue escrita por nada menos que Jeff Loeb. Aquí en el caso de la adaptación fue Tab Murphy, el cual se encargó de hacer el guión para la película. En el caso de sus trabajos, pues en sí no tiene grandes trabajos dentro de DC Comics fuera de Superman Batman Apocalypse. Estuvo ahí trabajando también en Batman Año 1, principalmente en la versión de 2011 de Thundercats, que no muchos quieren olvidar. Y pues me parece que aquí viéndolo también trabajó en Tarzán, la de Disney, y también en Atlantis, el Imperio Perdido. O sea, son como que sus trabajos más pues conocidos de este escritor. En el caso también de lo que vienen siendo las voces, recordarán que en la película anterior de Superman Batman, que viene siendo el mismo universo, fue la de Enemigos Públicos. Ahí teníamos a Tim Daly retomando su papel de Superman de la serie animada. De igual manera también a el ya fallecido Kevin Conroy retomando también el papel de Batman, pero aquí se van a unir otros personajes, ya que Superman Batman Apocalypse, si bien pues tienen el nombre a Superman y a Batman, no es solamente una película que esté centrada en estos dos personajes. Vamos a tener personajes adicionales como lo es Wonder Woman, la cual es interpretada por Susan Eisenberg, la cual fue la actriz que le dio la voz también en la Liga de la Justicia y en la Liga de la Justicia Ilimitada de Bruce Timm, además de la adición de Summer Glau, la cual interpreta al personaje de Kara Zor-El o Supergirl. Summer Glau es una actriz muy curiosa, ya que por varios años se le conoció como la actriz que hacía que las series fueran canceladas. Estuvo en Sarah Connor Chronicles, la serie de Terminator. También estuvo en una que se llamaba The Cape, que también era como tipo de superhéroes. Ambas series pues no pasaron, me parece, de la primera temporada. De hecho, incluso apareció en The Big Bang Theory en aquel entonces, más o menos en el mismo chiste. Y terminó, la última vez que yo la vi en una serie fue en Arrow. Estuvo en la temporada 2, fue una especie de secuaz de Deathstroke, que fue el villano principal de esa temporada. Y pues ahí podría decirse que rompió la maldición, ya que pues Arrow ustedes saben que duró incluso 8 temporadas. En el caso de la historia que adapta, como les digo, es el segundo arco de el título de Superman Batman de Jeff Loeb. El primero fue Superman Batman Enemigos Públicos, que fue dibujada nada menos que por Ed McGuinness, pero aquí para el segundo arco, que es el que vamos a ver el día de hoy, fue dibujado por el ya fallecido Michael Turner, un dibujante el cual pues muchos lo conocemos ya que fue el creador de Witchblade en los 90s allá en Image, pero que me parece que es Top Cow, si no me falla la memoria, el subsello de Image, pero que se agradece de cierta manera que los diseños aquí en la película no están 100% inspirados en su trabajo, sí tienen pues cierta equivalencia, pero pues no son 100% idénticos, ya que pues Michael Turner era un dibujante que se caracterizaba por sus chicas muy esculturales y pues sí se hubiera visto un poco raro andar viendo a Kara Zor-El
como sale en el cómic enseñando ahí la tanga, pues se agradece que para una película familiar pues sí le hayan tratado, sí se ve muy sexy Cara, pero pues tiene cierta, ahora sí que se ve un poco recatada, afortunadamente. Bueno, ahora sí pasando pues a la historia, en el caso de este arco o esta película más bien, que es lo que vamos a revisar principalmente, pues en la película nos dejan muy claro que es una secuela de la película anterior, ya que al principio nos muestran cómo están cayendo estrellas fugaces, ya de esto debido al asteroide de Kryptonita que destruyeron Superman y Batman en la película anterior. Una de las consecuencias de el haber destruido este asteroide fue que cae una nave en la bahía de Ciudad Gótica. Batman llega a investigar, se da cuenta que había alguien adentro de la nave, esta persona le roba la batilancha y pues comienza pues una persecución entre Batman y este personaje que termina siendo una misteriosa chica rubia, la cual anda desnuda. De hecho se topa ahí con unos trabajadores del muelle de Ciudad Gótica, los cuales se quieren poner cachondos, pero ella pues como tiene ciertas habilidades llega a ponerlos en su lugar. Después de otra persecución donde Batman termina utilizando Kryptonita para poder noquear a la chica y unos análisis en la Baticueva, pues se descubre, ya que llega ahí Clark, Superman, que se trata nada menos que de Kara Zor-El, la prima de Superman. Aquí es curioso ya que Kara, la última vez que vimos esta versión del personaje de Supergirl, la versión que es la prima de Superman, pues recordarán que falleció en la crisis en Tierras Infinitas allá en 1985. Después de eso pues tuvimos más de 20 años de versiones de Supergirl donde era pues otra extraterrestre como Matrix que venía de otra dimensión, o chicas que obtenían habilidades parecidas a las de Superman y se hacían llamar Supergirl, pero la versión tal cual clásica de Kara, donde ella es la prima de Superman, hacía su gran retorno en este título, y justamente es la adaptación que vemos aquí en la película de esta historia. Por eso mismo les digo que lleva el título de la super chica de Krypton. De hecho, cuando empieza la película ustedes pueden ver en los créditos que mencionan que está adaptando la novela gráfica de Jeff Loeb y Michael Turner. Como saben, pues les encanta en las películas y en las adaptaciones decir que fueron novelas gráficas, cuando pues la realidad es que fue un arco de un título de cómic. Como les decía, en las diferencias que hay entre la película y el cómic en esta primera parte, pues les puedo mencionar que aquí nos dejan muy claro que en la película es una secuela de la película anterior. Mencionan lo de la destitución del Lex Luthor, mencionan lo de el asteroide destruido, y Batman llega a investigar cuando cae la nave. En el cómic no, en el cómic ya está investigando en la bahía tratando de encontrar toda la kriptonita que sea posible, ya que pues se sabe que cayó mucha por el tema del asteroide. Superman está como en una especie de cuarentena, Batman lo tiene recluido en la Baticueva ya que no quiere que se exponga, ya que pues él sabe muy bien que cualquier villano que se haga con kriptonita pues puede ser una amenaza para Superman. Al estar buscando esta kriptonita fue cuando Batman se encontró la nave de Kara, así que pues es un pequeño cambio, no muy significativo, y también pues aquí no se hace ningún pues hincapié de que es una secuela de el primer arco, pues obviamente porque estamos en el mismo título, son hechos que están pasando continuos. Pasando a la siguiente parte de esta historia, pues después de un pequeño análisis por parte de Batman a Kara, se da cuenta que Kara es más poderosa de Superman, o más bien asimila mejor la energía solar. Clark se la lleva a la fortaleza de la soledad, ahí vuelve a hablar con Batman, el cual pues no está muy convencido, le menciona que pues es peligroso, que qué casualidad que sea una prima de él, de la cual nunca había escuchado, que ella no tiene memoria. De hecho es un hecho que se nos menciona, Kara no tiene mucha memoria de lo que ocurrió. De hecho el mismo Krypto tiene desconfianza de ella, por lo cual pues no termina de convencer a Batman. Superman, que está muy convencido de que Kara es buena, decide llevársela a Metrópolis, donde tienen ahí una secuencia un poco extraña donde vemos pues para rellenar ahí unos minutos como Clark se lleva de compras a Kara y se prueba mucha ropa, zapatos, hace lo que hace un adolescente normal, gastándose el dinero del pobre Clark. Pero pues todo esto es para tratar de mostrarnos que Kara quiere ser una chica normal. Al mismo tiempo también se nos menciona que en el caso de Apocalypse tenemos a Darkseid, el cual está tratando de encontrar una nueva capitana para su equipo de las Furias, y después de la prueba fallida de una de ellas,
le ordena a Granny Goodness, a la abuelita Bondad, que encuentre a la chica kryptoniana que cayó en la Tierra. Otro detalle aquí que vale la pena mencionar es que en la secuencia de Kara con Clark después de las compras, terminan en un parque de Metrópolis donde ella encuentra una estatua de Superman. Ella menciona que pues esta estatua es el reflejo de lo que la gente siente por Clark, que lo ven como un héroe, que ella todavía no sabe muy bien qué es lo que va a hacer, pero pues en los cómics todo mundo sabe que esa estatua específica es nada menos que la estatua que le levantaron a Superman cuando falleció en los cómics después de la muerte de Superman a manos de Doomsday. Le crearon esta estatua, de hecho ahí estaba la tumba, y pues ahí es obviamente pues en la película no hacen mención a la muerte de Superman. Después de esto vamos a ver una pequeña secuencia de acción donde una fuerza misteriosa llega por Kara. También ahí están entreteniendo a Superman, que terminan siendo unas amazonas, y pues se revela ahí que se trata nada menos que de Wonder Woman, la cual fue llamada por Batman para que se llevara a Kara a la isla de las Amazonas y le diera un poco de entrenamiento. Clark se niega en un principio, pero termina aceptando, y más adelante en la película pues se nos revela que Kara ya estuvo 2 meses entrenando ahí. Kara se hace amiga del personaje de Harbinger de Lila Michaels, el cual pues en la película tampoco se nos da mucha explicación del personaje, pero los que leemos cómics sabemos que Harbinger se trata del personaje que fue la ayudante del Monitor durante la crisis en Tierras Infinitas. Tiene habilidades para viajar en el tiempo, para ver el futuro, y de hecho menciona que todo esto con Supergirl fue una especie de advertencia que tuvo, ya que ella vio un futuro donde ella moría, y pues que quiere tratar de ayudarla para que pueda salvarse. En el cómic no se hace tanto hincapié en estas premoniciones que tiene Layla, sino que en la película se hace más hincapié, ya que vemos que varias veces se está viendo este futuro. Posteriormente vamos a tener un enfrentamiento entre Kara, la cual está entrenando nada menos que contra Artemis, la amazona, que también la conocimos animada en la película de Wonder Woman, y los que leemos los cómics sabemos que Artemisa pues es una amazona que incluso llegó a sustituir a Wonder Woman durante los 90s. Aquí ella entrena con Kara, incluso la llega a derrotar hasta que Clark llega, y pues como él está muy preocupado por Kara, llega a confrontar a Artemisa, la levanta, le dice que ya no la toque y que se quiere llevar a Kara otra vez a Metrópolis. Todo esto se ve interrumpido, ya que Kara pues no se siente muy bien con todo esto, quiere que Clark también le dé su espacio, se va con Layla, pero en eso llega un ataque de Doomsday, el cual aquí nos mencionan también en el cómic que Lex Luthor se lo llevó a Darkseid, pero pues aquí no, aquí en la película no nos dan ninguna explicación, simplemente llega Doomsday con varios clones a atacar, ahí las amazonas defienden la isla y terminan Clark eliminando a todos los Doomsdays con su visión de calor. Después de esto pues vamos a conocer que se cumplió de cierta manera el futuro que vio Layla, ya que ella es la que termina muriendo salvando a Kara, ya que fue secuestrada por Darkseid, la cual se la llevó a Apocalypse para cumplir esto de que quiere que ella sea la capitana de sus furias. Me parece que tanto en la película como en el cómic creo que pierde mucho el hecho de que no se haga hincapié en la muerte de Layla, ya que pues al final fue un personaje que después de su, entre comillas, importancia en la crisis en Tierras Infinitas, pues se fue desvaneciendo, ya nunca se supo más de él, que tuviera cierta importancia. De hecho, en mi punto de vista personal, ni siquiera yo sabía que estaba ahí en la isla de las Amazonas. Creo que al final lo pusieron como relleno y pues como un personaje sacrificable, simplemente para tratar de darle un poco de dramatismo a la historia. Pero pues continuando con la historia, vamos a ver cómo Superman, Batman y la Mujer Maravilla deciden ir a visitar nada menos que a Big Barda, la cual pues todo el mundo sabe que fue capitana de las Furias, es la esposa de Mr. Miracle, el cual también escapó de Apocalypse, y pues deciden pedirle ayuda para que ellos puedan viajar a Apocalypse a rescatar a Kara. En un principio Barda no quiere ayudarlos, pero termina aceptando, ya que ella también quiere ir a Apocalypse. Esto lleva a que los personajes puedan viajar usando una Mother Box, y pues ahí se ven infiltrados. Por un lado van Barda y Wonder Woman, por otro lado Batman va a usar este arnés volador que usa usualmente Orión, el de los nuevos dioses, y pues Superman también se va a ir por su lado a tratar de encontrar a Kara.
uno de los puntos más importantes de la película, que a mi parecer creo que es un gran plus, es la batalla entre Wonder Woman y Big Barda contra las Furias. Creo que es una secuencia muy buena, llena de acción, y pues también vemos como ahí Batman tiene que estar confrontando a unos perros de caza ahí de Apokolips. Toda esta trama avanza cuando pues Superman llega con Darkseid, le exige que le entregue a Kara, y pues Darkseid simplemente le dice que se la puede llevar cuando él quiera, ya que ahí vemos que llega ya Kara con el cerebro lavado. Tiene una confrontación contra Clark, donde efectivamente se nos demuestra que Kara es más poderosa que Clark. Tienen ahí una batalla, pero pues la historia avanza cuando Batman llega y le dice a Darkseid que le puso un 4, ya que pues activó unas bombas. Darkseid piensa que está blofeando, pero al final la astucia de Batman hace que Darkseid acepte que se lleven a Kara. También Wonder Woman y Barda eliminan a las Furias, no matan a ninguna, ni tampoco terminan con Granny Goodness, pero pues todo esto hace que al final puedan ellos salir ya de Apokolips y que se lleven ahí a Kara por fin a la Tierra. Después de esto vemos como que ya va a haber un final feliz, que ya Kara está a salvo, y vamos a tener la secuencia final en la película donde Clark se lleva a Kara a Smallville, va a conocer a sus papás, pero nada menos que la sorpresa nos la llevamos cuando, llegando a la granja de los Kent, son atacados nuevamente por Darkseid, el cual en un punto parece que mató a Clark, luego en otro punto parece que mató a Kara, pero al final lo terminan mandando con otra Mother Box al espacio y termina ahí congelado, ahí pues en la órbita de algún planeta. Aquí tiene un ligero cambio con lo que viene siendo el cómic, ya que en el cómic Darkseid mata entre comillas a Kara. Resulta que Wonder Woman utilizó el teletransportador de la Liga de la Justicia para pues falsificar la muerte de Kara en manos de Darkseid, que Darkseid creyera que ya la había eliminado y que ya con eso ya la iba a dejar en paz. Creo que ahí sí fue un cambio que no se me hizo tan favorable. También otro cambio importante es que cuando termina esta batalla entre Supergirl y Clark contra Darkseid, llegan los padres de Clark, Martha y Jonathan Kent, que son unas versiones que se me hacen muy curiosas, ya que traen ropa inspirada en lo que viene siendo la aparición de ambos personajes en la película de Superman de Christopher Reeve. Aquí en el cómic no fue igual, ya que para la batalla contra Darkseid, Kara ya traía su traje de Supergirl. De hecho, Clark menciona que se lo hizo Martha Kent, pero no, acá peleó con ropa de civil. Ya al final vemos, pues ya para terminar la película, como Superman se lleva nuevamente a Kara a la isla de las Amazonas, y en uno de los lugares de entrenamiento que está lleno de amazonas presenta a Kara como Supergirl. Ella da un discurso donde menciona que pues para ella no es 100% confiable utilizar este traje, pero sabe que se va a ganar el derecho de usar la S de Superman, que va a hacer su mejor esfuerzo. Ahí es victoriada por las Amazonas, por Wonder Woman, Batman y Big Barda, pero pues debo decirles que en el cómic sí tuvo un cambio más significativo, ya que esta presentación no ocurrió tal cual como lo vimos en la película. En el cómic estuvieron reunidos los grandes equipos de DC Comics. Estaban los Teen Titans, los Outsiders, la Sociedad de la Justicia, e incluso la Liga de la Justicia también estaba ahí, todos para presenciar la presentación de Kara, donde de igual manera se avienta su discurso donde dice que se va a ganar el hecho de utilizar la S, y pues para de cierta manera recalcar más el regreso de este personaje de Supergirl a la continuidad oficial de DC Comics, el gran regreso de Kara Zor-El. Pero pues para la versión animada creo que fue un buen equivalente. Como les digo, creo que las limitantes están en el hecho de que no pueden usar a todos los personajes, o que sería muy confuso para la gente que no lee cómics. Creo que al final es un buen acierto, ya que pues todo se trata, como lo platicamos también en el episodio anterior de Under the Red Hood, de simplificar para el público en general. Y pues prácticamente con eso terminamos el episodio de esta semana de Las Carillouturas. Les recomiendo ampliamente esta película de Superman Batman Apocalipsis, o si pueden conseguir los cómics, que es el segundo arco de Superman Batman de Jeff Loeb, el cual lleva el título de La Super Chica de Krypton. Sin más por el momento, nos estamos viendo en la próxima cápsula de Las Carillouturas. Aquí estuvo Joe y nos vemos en la próxima.
Y ahora sí, pues el tema principal de esta semana es un tema algo polémico. Creo que es uno de los temas más polémicos de la historia del cómic, el hablar nada menos que de Stan Lee, el creador, entre comillas, o el co-creador del universo Marvel. Cuando salió este tema en la tómbola, yo insistí mucho a Charlie y a la Calaca que lo habláramos, ya que creo que es un tema muy interesante y sobre todo que pues no quería yo el típico debate. Eso sí, creo que no va con nosotros, el típico de los que defienden a Stan Lee contra los que critican a Stan Lee. No, pero realmente siempre hemos tratado de traerles algo diferente en el podcast. Lo teníamos ya planeado a la estructura de todo esto, pero pues no se pudo dar. De hecho, ya les comenté que mejor para el próximo episodio, cuando estén ellos, ya voy a hacer un sorteo nuevo. Simplemente quise ya hacer este cierre de este tema de Stan Lee ya para que quede ahí. Pero sí me gustaría comentar ciertas cosas de esta celebridad del cómic Stan Lee. Primero que nada, pues casualmente cuando tuvimos este sorteo donde apareció el tema, se dio la sorpresa de que esa misma semana Marvel, o más bien Disney Plus, anunció que iban a tener el documental de Stan Lee, que de hecho ya lo habían anunciado creo que desde hace un par de años, pero apenas salió este viernes, que fue el 16 de junio, si no me falla la memoria, sobre la vida de este señor de Stan Lee. Lo vi, la verdad no me gustó, para serles sinceros. Como saben, pues obviamente hay gente que es fanática de Marvel, que va a decir que fue lo máximo, pero a mí en lo personal creo que pues ya sabía que no me iba a gustar. ¿Cómo es eso? Pues obviamente pues lo publica Disney Plus, está narrado por Stan Lee, obviamente pues el señor ya falleció, es la cara, como me decía nuestro buen amigo David, saludos a David, es la cara de Marvel para el mundo. Entonces pues obviamente no iban a hablar mal de él, simplemente mencionan puntos muy básicos, cómo llegó cómo nació, cómo creció, cómo llegó a trabajar en la editorial Timely, que posteriormente se volvió Marvel. Incluso en una versión muy inocente llegan a mencionar cómo se volvió editor en jefe. Lo victimizan mucho, creo que en esa parte de cómo se volvió editor en jefe, cómo según se le ocurrieron todos los personajes de Marvel, muy abiertamente no se enfocan en ningún personaje. La clásica historia sobre que le dijeron que creara un grupo que compitiera contra la Liga de la Justicia. Después también mencionan a los X-Men, después ahí cómo deja de ser escritor y se vuelve editor, de ahí ya se brincan, sí estuvo medio crítico porque se brincan de los 70s a los 2010, ya cuando salen las películas, entonces como que dejan muy vacío toda esa etapa, la parte donde ya ni siquiera era editor, sino que se vuelve como embajador, luego cuando ya está fuera de Marvel y tiene sus propios proyectos, que por ahí nos mencionaban los de Stripperella, uno de los escuchas, ahorita no recuerdo quién fue, pero pues obviamente no lo van a mencionar, y pues ya se van con una conferencia que dio donde estuvo hablando a unos jóvenes que lo pidieron en las clásicas graduaciones de universidad gringa, donde va una celebridad a darles una plática motivacional. Entonces pues ahí quedó el documental de Stan Lee. Obviamente él no lo narra también, entonces pues no van a mencionar así cosas muy fuertes. Obviamente pues no les conviene criticarlo, todas sus polémicas. Simplemente creo que lo más fuerte es cuando se victimiza también. Menciona que Steve Ditko se sale, que se quedó muy triste porque se fue Steve Ditko. Y luego cuando Jack Kirby, por ahí ponen, eso fue lo más fuerte del documental, ponen una llamada donde Stan Lee le habló a Jack Kirby para felicitarlo, y pues ahí se arma una discusión donde pues Jack Kirby pues sí se molesta porque pues que Stan tomara tanto crédito por el tema, sobre todo por el famoso Marvel Way que se manejó para hacer los cómics. Entonces pues es todo lo que ocurre en este documental. Obviamente hubo muchas críticas, sobre todo páginas especializadas, algunos decían que pues fue simplemente una propaganda, un panfleto, victimizar a Stan Lee, también autopublicidad. Por ahí también los hijos de Kirby me parece que se llegaron a tener ahí una protesta sobre que pues dejaban muy mal parados a todos menos Stan Lee. Como siempre, yo ahora sí que pasando ahora sí mi opinión personal, muchos de ustedes van a creer que voy a despotricar contra Stan Lee, cuando la realidad es que les voy a decir que pues no, realmente no lo admiro, no es de a huevo tenerlo que admirar. Sí le reconozco al señor que fue el co-creador del universo Marvel,
Obviamente él participó en una parte en crear a todos estos personajes, eso no se lo voy a negar. Hay historias que él escribió que me gustan mucho, como por ejemplo los primeros números de Thor, los primeros números de Fantastic Four. Eso no va a quitar que los escribió Stan Lee. Spider-Man también, que no soy tan fan de Spider-Man, me gusta mucho la parte de Peter Parker, eso sí le voy a reconocer a Stan Lee, que era buenísimo para los cómics de romance de la época, sobre todo porque ese era el estilo que venían de cómics de romance y cómics de monstruos de los 50s. Entonces, para todo este tema de Peter Parker ahí sufriendo en la secundaria, era buenísimo Stan Lee, siempre se lo voy a reconocer. Pero fuera de eso, yo creo que no es de a huevo, como lo he mencionado muchas veces, tener que admirar ciegamente al señor. Sí me dan risa sus cameos y todo, pero pues hasta ahí yo creo que no voy a defender el hecho de que pues no se le dé tanta pues crédito a los otros autores. De hecho, no, yo no culpo a Stan Lee, jamás lo voy a culpar de hecho, pero como dice el dicho, pues la culpa no es del indio, sino quien lo hizo, compadre. Y de hecho los mismos hijos de Jack Kirby que protestaron mencionaron lo mismo. Pues Kirby murió en los 90s, Ditko murió hace un par de años, pero estuvo ahí aislado del mundo. Y pues el que tuvo el reflector fue Stan Lee. Entonces pues al final, como dicen, pues la historia la escriben los vencedores. Él fue el que tuvo el reflector. Él fue lo que viene siendo la figura pública, la cara de Marvel para todo esto. Entonces pues al final pues se le va a reconocer. Y cuando salen las películas pues obviamente lo ven, empiezan a ver, oye, ¿por qué sale este señor en las películas? Y pues la gente que no lee cómics agarra la onda de que mira, es que él es el creador, co-creador, y se queda más pues el creador del universo Marvel, de los personajes, por eso aparece en las películas. Y pues todo esto le da el estatus de celebridad. Obviamente eso no quita, como les digo, el hecho de que fue el creador de todos estos personajes que nos gustan, pero yo pienso que ya depende de cada uno de nosotros saber darle el crédito correspondiente al dibujante o al otro co-creador. Obviamente Spider-Man con Steve Ditko, a Doctor Strange, que yo siempre lo he dicho, Doctor Strange no es creación de Stan Lee, es 100% creación de Steve Ditko, nada más que Stan Lee le encantaba más bien decir que él fue creador de Doctor Strange, ese sí no. Pero todos los demás con Kirby, pues los Fantastic Four, los X-Men. Bueno, de hecho los Fantastic Four, ese fue una de las broncas que estuvo diciendo el hijo de Kirby, que pues los Fantastic Four están muy influenciados por otro trabajo anterior de Kirby, que fueron los Challengers of the Unknown de DC Comics. Pero pues obviamente ¿quién conoce a esos personajes actualmente? Son muy de culto. Y pues los Fantastic Four todo el mundo los conoce. Y pues incluso mencionan que Ben Grimm y Susan Storm están basados en familiares muy cercanos de Kirby. Entonces pues ahí sí son más mano de Kirby. Obviamente tampoco me voy a meter en esa polémica de que sí, que Stan Lee o es Kirby, pero pues son co-creadores, o sea, fueron los dos. Como les digo, yo creo que al final depende de cada uno de darle más bien lo que viene siendo el crédito a el creador, que no solamente fue Stan Lee, sino que también tuvo un dibujante que aportó ideas. También, ¿qué más pues les puedo platicar de Stan Lee en este episodio del CC Podcast? Pues quería platicar una anécdota muy curiosa que creo que no se ha difundido lo suficiente. Se ocultó mucha información de esto. Yo estuve de testigo de primera mano cuando vino Stan Lee aquí a Monterrey, que vino a la convención. Fue hace unos años, muchísimo antes, como 3 o 4 años antes que viniera a la Conque. Cuando Gantuz revivió la Conque ya había venido Stan Lee. Ahí es una anécdota muy curiosa de cómo todo lo que se manejó, y creo que se ocultaron muchas cosas. ¿Cómo estuvo el anuncio? Pues anunciaron que iba a venir Stan Lee a la convención. Desde un año antes anunciaron eso. De hecho, la convención de Monterrey, llegaron a ir gente a la Mole, rentaron un stand para vender boletos. Obviamente se metieron ahí a la convención a vender boletos, que Stan Lee un año después vendría más bien aquí a Monterrey a la convención. Pasó todo el año. Yo la mera verdad no fui a esa convención, no me llamaba la atención a mí tener un autógrafo o una foto con Stan Lee, la realidad es que no. Y pues también, como muchos deben de saber por oídas, la convención de Monterrey siempre ha sido muy criticada por ciertos asuntillos que ha habido con el paso de los años, que se han catalogado algunos como de fraudes, y pues la expectativa era muy alta de que ocurriera algo con Stan Lee. Y pues ¿qué fue lo que ocurrió al final? Pues imagínense ustedes que vienen de otro estado, vienen a la convención, compran el boleto desde un año antes en la Mole, por decir, si ustedes vienen de la Ciudad de México, y pues les dicen
que la convención es viernes, sábado y domingo, que Stan Lee va a estar autografiando los 3 días, entonces ustedes compran su boleto y su vale para autógrafo o foto para el día, por decir el día viernes, y entonces pues resulta que Stan Lee no llega el viernes. Stan Lee, que ya se había prometido que iba a estar los 3 días, resultó que llegó el viernes después de las 10 de la noche, ya se había acabado el primer día de la convención. Y pues nada más ahí, ¿qué fue lo que hizo? Pues dio una mini conferencia de prensa y pues cumplió con el meet and greet, que hubo gente que pagó como 15,000 pesos, tengo entendido, para poder conocer a Stan Lee y estar en esa convivencia. De hecho, uno de los chismes curiosos de aquel entonces es que hubo ahí un presidente de una editorial de cómics muy famosa, nomás les voy a decir que es la editorial que publica Valiant y Ultrapato en México, que andaba presumiendo que le regaló a Stan Lee uno de esos cómics y que Stan Lee le dijo que era, que este cómic es mejor de los que yo escribía, y él, pues ya se imaginarán que ese fulano estaba bien chiflado, así bien contento de que Stan Lee le había dicho que sus cómics eran mejor que los de él, y pues obviamente pues si estás pagando 15,000 pesos obviamente no te va a decir que tu cómic es una porquería. Total que pues esa gente convivió con Stan Lee el viernes, pero la gente que había comprado foto o autógrafo para el viernes les dijeron que no, que se iban a correr hasta el sábado. Entonces pues imagínense ustedes que si ya habían rentado el hotel para el viernes, nada más iban a estar el viernes y ahora se tienen que quedar hasta el sábado. Igual eso fue lo que pasó con los que habían comprado boleto para sábado y domingo. Tuvieron que reorganizar todas las sesiones de fotos y de autógrafos con Stan Lee. ¿Y todo para qué? Porque resultó que Stan Lee también no estuvo todo el domingo, solo estuvo la mitad del día. Otra pues anécdota curiosa que tiene que ver más con el cochinote Stan Lee que conocimos en los últimos años fue que en aquel entonces había una cosplayer, me parece que era ecuatoriana, o bueno, era gringa pero con raíces de Ecuador, me parece, no recuerdo ahorita muy bien el nombre, que ella siempre se tomaba fotos con Stan Lee, o sea, siempre iba a las convenciones donde estaba Stan Lee, se tomaba fotos, como que ya el señor ya la ubicaba a la chavita esta. Y pues resulta que la chavita casualmente vino a la convención donde estuvo aquí a Monterrey porque iba a estar Stan Lee. Entonces, ¿qué pasó? Pues que nada más ella no estuvo el viernes porque no estuvo Stan Lee. Luego estuvo el sábado todo el día, obviamente porque ya andaba el señor. Y cuando se enteró la cosplayer que Stan Lee se iba a ir temprano ese día, pues ahí dejó tirado el evento, se fue con él porque creo que lo traían en avión privado hasta eso al señor, para que le diera aventón hasta Los Ángeles. Creo que la chavita también vivía en Los Ángeles, ahí donde vivía Stan Lee. Entonces pues ya se imaginarán que pues le valió prácticamente los seguidores, si es que tenía seguidores la cosplayer, pues simplemente por su chiflazón de andar siguiendo a Stan Lee. Y pues toda la gente, pues ya se imaginarán, se hicieron filas interminables según recuerdo para pues poder cumplir con estas sesiones que ya estaban pagadas para que todos tuvieran su foto y su autógrafo de Stan Lee. Entonces pues realmente al final fue una irresponsabilidad tanto de la convención como por el trato que tuvieron con el señor. De hecho, por ahí me llegué a enterar también que Stan Lee no quería venir a la convención. O sea, al final, fíjense, imagínense, después de un año de estar promocionando la visita del señor, al final el cuate dijo que no quería venir, iba a dejar tirado el evento. Entonces creo, eso sí lo supe de muy buena fuente, le tuvieron que ofrecer más dinero para que viniera. O sea, al final se hace un contrato obviamente y pues le tuvieron que casi rogar para que viniera, porque pues iba a ser ahí un desmoder con el tema de pues imagínense toda la gente que vino para la foto y el autógrafo. Entonces ahí sí se me hace pues muy gandalla. No sé si Stan Lee tenga que ver ahí directamente, pero sí de sus representantes. Todo esto sí se me hizo pues medio gandalla. Yo realmente me decepcioné mucho tanto de la convención como de pues la figura pública que representa Stan Lee, porque obviamente pues no hicieron ningún comentario al respecto, como que se trató de cerrar muy herméticamente todo esto y entonces pues, al final no se le dio tanto seguimiento. Entonces pues sí, es la anécdota de cuando Stan Lee iba a venir aquí a Monterrey. De hecho creo que también en la con que andaban abriendo más y más fotos, pues porque querían sacar más dinero del señor cuando vino. Obviamente pues no es barato traer Stan Lee no era barato traerlo a México. ¿Qué más les puedo platicar? Algunas historias que sí les puedo recomendar de Stan Lee, a mi parecer pues está la parábola, la de Silver Surfer que dibujó Moebius. Es una historia muy buena
que se publicó, me parece que fue en los 80, si no me falla la memoria, de Stan Lee. Es una historia donde Silver Surfer, que como muchos saben fue el personaje entre comillas fetiche de Stan Lee, uno de sus favoritos, está como en un futuro posapocalíptico de una sociedad consumista. Entonces ahí la típica futuro así que no estamos acostumbrados en las historias de ciencia ficción. ¿Y qué es lo que ocurre? Que llega Galactus. Obviamente ya la gente es muy diferente. Galactus hace un plan diferente. No va a destruir simplemente la Tierra, sino que quiere que la humanidad se destruya a sí misma, y pues le toca a Silver Surfer tratar de evitarlo. Obviamente hay gente que en la desesperación ve a Galactus como un dios, y pues va a tratar de evitar que Silver Surfer lo detenga. Una historia que hasta eso les puedo decir que sí está muy entretenida, del señor Stan Lee. También, como les había dicho, a mí me gustan mucho los números de Thor, los primeros números que hizo Stan Lee con toda esta mitología de Thor, este ser mitológico contra a veces personajes radioactivos o extraterrestres. Realmente creo que es uno de los trabajos que más me agrada de él, todo lo que creo, y sobre todo el arte de Kirby. Siempre le voy a reconocer que Jack Kirby fue parte importante de eso. También Fantastic Four, de hecho en las solicitations ahorita de el mes de septiembre me tocó ver que ya van a reimprimir en el formato de Mighty Marvel Masterworks, que son los que están reimprimiendo los primeros números de Fantastic Four, a Spider-Man, Avengers, Hulk, de todas las series, en un formato más chiquito tipo Pocket. Ahí los están republicando. Entonces ya van a publicar el tercer tomo de Fantastic Four, que es me parece que del 21 al 30, si no me falla la memoria. También se lo recomiendo mucho toda esa etapa. Eso que hicieron Stan Lee y Jack Kirby fue pues uno de los mejores runs que tuvo Fantastic Four. También, ¿qué otro título les puedo recomendar que vale la pena checarlo? Yo creo que siempre va a haber polémica con el estilo de Stan Lee. Como les decía hace rato, él sabía lo que hacía, el estilo de romance con el estilo de monstruos combinado para estos nuevos superhéroes, y creo que es un estilo que quedó muy establecido como el estilo Stan Lee. De hecho, hay gente que podría decir que es hasta medio repetitivo, pero pues se entiende que en los 60s la narrativa era muy diferente. ¿A qué me refiero con esto? Pues por ejemplo, creo que es un ejemplo que siempre he mencionado, que en Spider-Man teníamos a Peter Parker, que estaban Liz Allen y la secretaria que era, se me fue el nombre, la secretaria de J. Jonah Jameson, que siempre se estaban ahí peleando por Peter Parker, que si Peter Parker no fuera tan nervioso y no fuera así tan cerrado, yo lo amaría. Y el Peter, ninguna de ellas me puede amar. Luego nos pasamos a Daredevil, donde Foggy está enamorado de Karen Page, y Karen Page pues no se decide de quién está enamorada, y pues Matt Murdock dice, Karen Page, estoy enamorado de ella, pero ¿cómo va a querer a un ciego como yo? Y luego tenemos a Karen Page que dice, el señor Murdock tan bueno que es, si él me lo dijera yo lo amaría aunque él sea ciego. Y luego nos vamos a Thor, donde está Jane Foster, que es la enfermera de Donald Blake, que es la identidad secreta de Thor, y vemos a Donald Blake que dice, esta Jane Foster tan buena que es, pero ¿cómo va a querer a un cojo como yo? Y esta Jane Foster dice, el Dr. Blake tan bueno que es, yo lo podría amar si tan solo se me confesara, a pesar de que él tenga esa cojera. Entonces pues realmente siempre nos ponían estos triángulos amorosos, estos perfiles de personajes sufriendo muy al estilo de lo que representa Marvel. Entonces pues realmente al final Stan Lee es el encargado de todo esto, y pues al final les puedo decir que tomó buenas decisiones editoriales. Lo ha mencionado Roy Thomas, como por el ejemplo, les puedo decir por ejemplo que aprobó el hecho de que se publicaran títulos alternativos como Conan, también que publicaran pues otras cosas de otras licencias en Marvel como Star Wars. Me parece que todavía le tocó a Stan Lee, o era ya Roy Thomas el que estaba de editor, pero el mismo Stan Lee nombró a Roy Thomas como editor en jefe de Marvel. Entonces pues al final todo viene de este señor, la influencia que tuvo en la editorial durante los 60s, 70s y principios de los 80s. De hecho recuerden que todavía aparecen en los cómics Stan Lee presenta. Entonces pues al final, independientemente de todas las polémicas que pueda tener, fue una figura importante del cómic. Yo creo que eso fue lo que queríamos hacer con este mini episodio, que al final pues no se dio la plática. La dejaremos para otra ocasión, lo que digan Calaca y Charlie sobre Stan Lee. Les digo, un debate yo creo que
pues no va al caso. Para criticar y ensalzar a Stan Lee, pues yo creo que pues debe de haber muchos podcasts que ya habían hablado del tema. También mencionarles datos curiosos, como por ejemplo que Jack Kirby se enojó tanto con Stan Lee que creó a este personaje de Funky Flashman en Mr. Miracle, que pues era pues todo el coraje que le tenía en aquel entonces. Jack Kirby lo mencionaba como pues una persona que solamente estaba buscando la atención, que quería todo el crédito. Entonces pues al final son broncas personales que tienen estos creativos. Al final la justicia llega a todos. Al final, como la gente que sabe, podría decirse que la gente que necesita saber que Jack Kirby fue co-creador lo sabe, la gente que necesita saber que Steve Ditko fue co-creador lo sabe. Entonces al final yo creo que si ustedes están en contra de Stan Lee, pues no se lo tomen al final tan a pecho. Simplemente con que ustedes sepan que fue co-creador, sino que también hay una persona involucrada aparte de él, creo que es lo que pues al final vale la pena. Y pues también difundan la palabra de eso, de que oye, sí, Stan Lee fue el co-creador, también existe Jack Kirby, mira, este es su arte, está Steve Ditko, este es su arte, él también fue parte importante de todo esto. Y pues al final inculcar, yo creo que es lo que todos podemos hacer, inculcarle a la gente que pues hay alguien más ahí involucrado. Y pues yo creo que con esto pues terminamos este episodio. Creo que fue un tema que no dio para más. Obviamente pues siempre van a faltar las opiniones de mis compañeros Calaca y Charlie. Yo les digo, yo creo que algún día más adelante podremos volver a tocar este tema y que ellos nos puedan dar su opinión al respecto. Simplemente fue para ya sacar de la tómbola este tema de Stan Lee, así que no se pierdan el próximo episodio, donde probablemente tengamos algún otro tema. Vamos a sacar el sorteo como quiera, ya para dejarles ya cumplido este tema de Stan Lee. Y pues prácticamente con eso terminamos el episodio del día de hoy. Estén al pendientes porque también les quería comentar que ya estamos cerca de los 1000 suscriptores en el canal de YouTube del CC Podcast. No hemos tenido dinámicas para regalar cómics porque estamos esperando que lleguemos a los 1000 suscriptores para pues darles una super dinámica con más cómics para regalar. Así que si no lo han hecho, pues no duden en suscribirse, porque les aseguro que va a valer mucho la pena el llegar a los 1000 suscriptores. Todo esto para agradecerles con una super dinámica de cómics, donde pues se van a llevar un montón de cómics directamente a sus casas. Sin más por el momento, pues terminamos esta semana. Aquí estuvo Joe Excelsior y nos vemos en el próximo episodio.